Pues mira, la adhesión consiste básicamente en un compromiso por la alimentación saludable, un compromiso que irá en línea con alguno de los objetivos que ya hemos comentado y que están marcados en el proyecto, ¿no? Tenemos agrupadas las adhesiones en 4 grupos, en 4 categorías, ¿no? Un poco en el intento de que todo aquello que pueda sumar pueda estar también identificado en una categoría u otra en función de hacia dónde se orienta. Entonces, bueno, pues la primera categoría es la de información o adquisición de conocimiento experto basado en evidencias científicas para trasladar posteriormente, para utilizar en otras iniciativas o trasladar a la población. En el segundo grupo estarían todos aquellos compromisos que lo que hagan es trasladar la información y el conocimiento que hemos generado a la población en general, porque eso servirá para que esta población aumente su capacitación, su concienciación y al final conseguir de todo esto una tendencia general para impulsar unos hábitos de vida más saludables. La tercera parte sería cuando empezamos a obtener frutos, actividades o iniciativas concretas que son presentadas por una empresa, por un colectivo o todo aquel que pueda presentar una adhesión, con unos objetivos concretos, unos indicadores de consecución de objetivos concretos, situados en un marco temporal que ellos vayan definiendo, sus propias acciones de seguimiento. Es decir, ya es una iniciativa mucho más concreta en el ámbito en el que esa empresa está trabajando. Queríamos que muchas de estas iniciativas pudieran ser valorados como buenas prácticas y como un modelo que podría ser replanteado, reutilizado por otras empresas que quisieran trabajar en el mismo ámbito, ¿no? Yo recalcaría el hecho de que el plan de iniciativas surgió con un propósito de colaboración del mayor número posible de agentes y con una base de todo suma en alimentación saludable. Cualquier proyecto puede valer cuando se siguen estos objetivos. Y realmente creo que el que estemos la mayor parte de los agentes sociales del País Vasco podrá impulsar tremendamente este proyecto.